Bueno, pues vamos a empezar con un nuevo tema de historia. En este caso volvemos a la historia de España y vamos a empezar a explicar un periodo muy convulso, un periodo de confrontación que va a acabar en una guerra. Este periodo le hemos puesto de nombre Tiempo de Confrontación y comprendería desde más o menos el año 1902, que es cuando alcanza la mayoría de edad Alfonso XIII, hasta 1939. Aquí hay un fallo. Me he puesto 1931, no, sería 1939. Bueno, este periodo, el tiempo de confrontación, pues la vamos a dividir en tres fases, ¿no? O en tres subperiodos. Primero vamos a hablar del reinado de Alfonso XIII, que comprendería del año 2 al año 31, que vamos a dividir en dos etapas, la crisis de la restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Un segundo periodo que comprendería la Segunda República, del año 31 al año 39, que lo dividimos en otros cuatro periodos, que son el gobierno provisional, al principio de la República, es aquí cuando se crea la Constitución, por ejemplo, del año 31, el bienio reformista, con victoria de los partidos de izquierdas que van a empezar a generar ciertos cambios que ya veremos, un bienio conservador, con una victoria en este caso del partido de derechas, que hace una vuelta hacia atrás, y por último la llegada al poder durante unos meses del Frente Popular. Digo durante unos meses porque al poco tiempo de llegar al poder pues se va a producir el levantamiento militar que va a acabar con el principio, con el comienzo del siguiente periodo, que es la guerra civil. De la guerra civil pues también la vamos a dividir en dos periodos, un periodo que sería la rebelión y el lanzamiento. Aquí explicaremos pues un poquito cómo fue el levantamiento, cómo se van dividiendo España en dos mitades y donde va a triunfar uno de los dos bandos, el bando nacional y el bando republicano. Y las características de cada bando, tanto económicas como de ayuda internacional, como políticas, como de organización. Y en el segundo punto, pues nos centraremos ya en lo que es la guerra en sí. Y en la guerra en sí, pues veremos las cuatro fases. La primera fase, la guerra de columnas. La segunda fase, la guerra del Cantábrico. La tercera, el frente mediterráneo. Y la cuarta, la invasión, la conquista de Cataluña y el fin de la guerra en abril del 39. Por último, hablaremos de las consecuencias. ¿Qué es lo que provoca esta guerra en España? Pues las consecuencias, como siempre, de carácter político, económico, social y demográfico. Visto el esquema general del tema, pues vamos a empezar ya a hablar, o vamos a empezar a explicar ya, pues este segundo esquema, que es el de la primera fase, ¿no? Este segundo esquema es el reinado de Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII lo vamos a dividir en dos periodos, ¿no? Un periodo que comprendería más o menos hasta el año 23, que es el periodo de la crisis de la restauración, es el principio del fin del reinado, como Alfonso XIII se ve desbordado por los acontecimientos, se ve desbordado por la situación que ya veremos en África, en Marruecos, y como al final tiene que pedir ayuda al ejército y en este caso pues a un general que será Primo de Rivera, que implantará una dictadura consentida, que quiere decir que es consentida por el rey, desde el año 23 hasta el año 31. En el periodo de la crisis de restauración pues vamos a ver por qué se produce esa crisis, ¿no? Y vamos a verlo mediante varios apartados, ¿no? La oposición política al régimen de la restauración que todavía mantenía desde la época de Cánovas, los levantamientos populares que se van a producir en dos fases, la Semana Trágica de 1909 y la crisis del año 17, y los problemas que va a traer Marruecos. Estos problemas van a surgir a partir de la Conferencia de Algeciras del año 1906, en la cual pues se le da el protectorado del norte de Marruecos a España. En el segundo apartado, la historia de Primo de Rivera, pues veremos dos apartados, o dos subapartados, que sería la primera fase de la dictadura, los dos primeros años, que es una dictadura militar, y el resto, los otros 5 siguientes, que va a ser una especie de directorio de dictadura de carácter civil. Visto el esquema del reinado de Alfonso XIII, pues vamos a empezar a explicar pues, cada uno de los apartados, ¿no? Vamos a empezar por la llamada crisis de la restauración. La tenemos aquí. Bueno, lo que primero tenemos que decir es que los partidos
todavía que seguían en el poder turnándose el Partido Liberal y el Partido Conservador, pues llegó un momento en que sus líderes, muerto ya Cánovas, asesinado Cánovas y muerto Sagasta, pues no van a tener la fuerza suficiente para mantener este chanchullo político que era pues el turno pacífico. Y esto se da principalmente porque aumenta ya al principio del siglo XX pues el urbanismo. Hay más población viviendo en las ciudades y en las ciudades la figura del cacique que ya hemos visto pues no tiene el poder, lógicamente no tiene ningún poder, y cada vez su influencia, su extorsión con respecto al resto de la sociedad rural básicamente pues va a ser cada vez menor. A esto hay que unir pues que empiezan a surgir nuevos partidos políticos. Unos de carácter obrero, como puede ser el PSOE, que ya había surgido en el siglo XIX, cuyo líder Pablo Iglesias vemos aquí, que fue el fundador, no el Pablo Iglesias actual, lógicamente, ni parentesco con él, que pues empieza a exigir pues una mayor legislación para los trabajadores, unos mayores derechos, y empieza a recoger pues las ideas que provienen básicamente de la socialdemocracia de Europa. Unido a esto, pues va a surgir también el primer sindicato anarquista de España. Este sindicato anarquista va a ser la CNT, que van a tener mucha importancia básicamente en la industria catalana y en el campo andaluz. Constantemente pues van a ir provocando huelgas, manifestaciones, insurrecciones, levantamientos e incluso atentados para ir en contra del orden establecido. La otra oposición política viene del nacionalismo. El nacionalismo había empezado a surgir ya a finales del XIX en básicamente dos lugares concretos, que son Cataluña y el País Vasco. En ambos casos, a principios del siglo XX, pues van a empezar a conseguir triunfos electorales y empiezan a pedir cada vez una mayor autonomía. Que tengan en cuenta que en ese momento no existía ningún tipo de autonomía para ningún territorio español. Entonces empiezan a pedir una cierta autonomía, unos ciertos derechos, y para ello pues empiezan a surgir partidos de carácter nacionalista. Estos van a ser, por ejemplo, en Cataluña la Lliga, da igual, y en el caso del País Vasco pues ya existía el PNV de la época de Sabino Arana en finales del XIX. En ambos casos pues van a ir consiguiendo aglutinar, van a ir consiguiendo un mayor apoyo social en sus territorios y van a ir consiguiendo pues combatir el sistema establecido de la época de la Restauración. Esta situación va a dar como resultado pues dos grandes levantamientos populares, dos grandes crisis que se producen en 1909, que es la llamada Semana Trágica, y en 1917, que es la llamada Crisis del 17. Esto es lo que vais a tener que buscar vosotros o completar en los dos vídeos que os voy a poner en el blog. Estos van a ser los deberes que vais a tener para estos días. Seguiremos a partir de ahora con el mismo vídeo, pero que sepáis que tenéis que completar esto vosotros. Paralelamente a la política interior, España va a llevar estos años pues un conflicto exterior. Y este conflicto exterior va a ser la llamada Guerra en Marruecos. España recibe, tras el Tratado de Algeciras de 1906, pues el protectorado de una parte de Marruecos, la zona norte de Marruecos, compartido con Francia. Aquí observamos en el mapa pues ese territorio que a partir de 1906 pues quedaría bajo protectorado español, que es el norte de África, ¿no? Aquí lo tenemos. El sur estaría bajo control francés. Problemas que van a surgir pues por esta situación en Marruecos. El primero es que se produce un reclutamiento forzoso de la población, en gran parte de gente humilde que no podía pagarse pues un tributo que les permitiría pues escaparse de ir a la mili y lógicamente escaparse de ir a la guerra, de hecho a Marruecos. El segundo pues va a ser que el ejército va a ver en el ejército una situación de malestar entre ellos. Primero porque podían ascender muchos militares sin gran mérito debido a participar en la guerra de Marruecos, un ascenso directo, y segundo, pues porque va a producirse fenómenos de corrupción, fenómenos de negligencia que van a generar pues una serie de fracasos y de desastres que ya veremos.
El tercero, pues sería que lógicamente el ejército en sí tenía un gran retraso bélico, con armas muy antiguas, con poca experiencia militar, con falta de estrategia y de conocimiento del medio. Bueno, en general este retraso pues va a provocar también pues una serie de desastres militares, derrotas por parte de los españoles a manos de los marroquíes. Estas dos derrotas tenemos aquí la de Barranco del Lobo del año 1909, que va a provocar algo que habéis visto, y el segundo va a ser el desastre anual. Este va a ser catastrófico, este va a provocar la muerte de 13.000 personas, de 13.000 soldados, la mayoría soldados reclutas obligados, y va a generar pues un estado de malestar en toda España, con investigaciones, levantamientos populares, con acusaciones de la oposición por negligencia, es decir, un caos que va a provocar pues un expediente, una investigación llevada por el ejército, y ante los resultados que podía generar esa investigación pues hubo un cierto revuelo y el ejército va a dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado es un golpe de Estado consentido por Alfonso XIII, porque se le estaba yendo de las manos la situación, y va a generar bueno, pues en esta serie de imágenes pues vemos un poquito cómo era el ejército español que fue enviado pues a combatir allí a África, a Marruecos. Vemos los medios que tenían, unos cañones, unos tanques muy antiguos, un ejército poco preparado y andando por el desierto sin ningún tipo de medio, en los problemas del propio medio donde fueron a combatir. Normal que esto generara con el tiempo pues un desastre detrás de otro hasta el fin de este conflicto, que se dará con el desembarco de Alhucemas, que ahora veremos. Pasamos a la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera comprende desde el año 23 al año 30 y tiene dos periodos, un directorio militar, una dictadura militar y una dictadura de carácter civil. Bueno, aquí tenemos la imagen de Primo de Rivera, del dictador. Va a llegar con el apoyo del rey y con el apoyo de gran parte de la sociedad, incluso con el apoyo del Partido Socialista, que tuvo a líderes suyos pues ayudando al dictador. Se consideró como un mal necesario pues para frenar pues el desastre que se había provocado a partir de desastre de Anual. ¿Qué es lo primero que va a hacer Miguel Primo de Rivera? Pues lógicamente, pues como buen dictador, pues va a acabar con la democracia, va a acabar con las Cortes, va a acabar con la Constitución del 76, va a implantar un partido único, tenemos aquí, que es la Unión Patriótica, y va a empezar a combatir pues a todos los elementos que consideraba el rey que eran incompatibles con el Estado. Esto va a ser los nacionalismos, persigue al PNV, persigue a los partidos nacionalistas, elimina la cierta autonomía que tenían y persigue también, aunque no lo hemos puesto, pues al movimiento obrero. Básicamente persigue a los anarquistas, persigue a la CNT, a la CNT. La manda a la clandestinidad y esto hará que sean incluso más radicales a partir de este momento. Hay que ver en este momento pues una cosa positiva de la dictadura de Primo de Rivera, que va a ser pues que va a acabar con el conflicto marroquí y lo va a acabar mediante un desembarco que es el llamado desembarco de Alhucemas del año 25, que se produce en colaboración con Francia y que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos el desembarco. Es un desembarco masivo de tropas españolas con apoyo francés, y este desembarco pues, va a acabar con la resistencia de los nativos de los marroquíes y va a acabar por fin con la guerra marroquí. Esto le va a favorecer mucho a Miguel Primo de Rivera porque va a evitar pues, el conflicto social que provocaba el reclutamiento, va a acabar con el mal rollo que había entre los militares españoles y va a pacificar una zona que había estado completamente en conflicto desde el primer momento. El desembarco de Alhucemas pues, va a provocar que el dictador pues, cambie su manera de ver la política e intente institucionalizar el régimen. Entonces crea una especie de dictadura civil. Copia el modelo italiano, elimina las Cortes, lo sustituye por una asamblea consultiva formada por
personas elegidas por él, de tal manera que ya desaparece cualquier tipo de oposición. En el aspecto económico empieza a realizar una política intervencionista, fomentando mucho el empleo pues a base de obras públicas, de realizar muchas obras públicas, como por ejemplo construcciones de presas, las construcciones de autopistas, las construcciones de ferrocarriles, como aquí podemos observar. Unido a esto se van a crear también una serie de carácter estratégico, como puede ser Telefónica o CAMSA, evitar la escasez de suministro pues, de productos esenciales. Hay que decir que coincide este periodo con la bonanza económica de los felices años 20 y el declive de la dictadura pues, va a empezar en el año 29 con la crisis mundial, que va a provocar pues, un aumento del paro, un aumento de la pobreza, va a provocar un aumento de la oposición en el aspecto político y va a generar que al final Alfonso XIII pues, pierda la confianza en el dictador y en el año 1930 pues, el dictador dimita y devuelva el poder al rey. Con esto pues pasaremos al siguiente punto, que será la Segunda República.